Hola a todos, espero que una semana más continuéis bien. En este vídeo vamos a ver lo que sería el tema 3 del bloque 11, que va dedicado al sector secundario y el sector terciario. Como ya os comentamos la semana pasada, nos gustaría ver cómo estáis recibiendo estos vídeos, y para ello os proponemos que hagáis, sobre todo los alumnos de secundaria, algún esquema o algún resumen. Yo particularmente os recomiendo que si podéis ir copiando las diapositivas que van saliendo en el vídeo, con eso tenéis un esquema bastante completo del tema. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Tradicionalmente se ha dividido la actividad económica en tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario no lo vamos a ver en este tema porque ya lo trabajamos en el tema 1, así que aquí nos dedicaremos principalmente al sector secundario o la industria, y al sector terciario o servicios. Comenzamos con el primer punto del tema, el sector secundario. Se denomina sector secundario a todas las actividades económicas que comprenden la transformación de la materia prima a través de varios procesos productivos. Para ello se utilizan mano de obra, herramientas o máquinas y fuentes de energía. El sector secundario acoge fundamentalmente tres ramas productivas: la industria, el sector energético y la construcción. La industria es la actividad de transformación principal, incluye todas las actividades que a partir de una materia prima la transforman en un producto para el mercado. El sector energético incluye actividades que van desde la extracción de las fuentes de energía a la transformación de estas en energía utilizable, así como su transporte. Y por último, la construcción incluye actividades que van desde la edificación de viviendas a la construcción de infraestructura como carreteras, aeropuertos, pantanos, etc. Pero para que pueda realizarse el proceso productivo hay que contar con dos elementos fundamentalmente. El primero de ellos sería la materia prima, que es la materia a partir de la cual se va a realizar el producto, es decir, una materia prima como la madera podríamos producir un mueble. Y el segundo elemento sería la fuente de energía, ya sea la electricidad, el carbón, el gas, que va a hacer funcionar la maquinaria con la que vamos a hacer el producto. Según su procedencia, las materias primas pueden clasificarse en materias primas de origen orgánico, que son aquellas que proceden de la actividad agrícola, ganadera o explotación forestal, como el algodón, el lino, la madera, y materias primas de origen mineral, que se extraen de los yacimientos. En cuanto a las fuentes de energía, podemos destacar dos tipos principalmente: las energías primarias, que son aquellas que se extraen directamente de la naturaleza, como la solar, geotérmica, eólica, o bien a través de un proceso de extracción indirecto, como ocurre con el carbón, el gas natural o el petróleo. Y luego encontramos las energías secundarias, que son las que provienen de la transformación de la anterior energía primaria con destino al consumo directo o a otros usos, como son gasolinas, electricidad, gasoil, etc. Por tanto, las fuentes de energía junto con la materia prima son la base de cualquier producción industrial. Las fuentes de energía son los recursos que nos permiten obtener la energía que utilizan las fábricas para transformar la materia prima en cualquier producto elaborado. España no tiene grandes reservas de fuentes energéticas. De hecho, es el segundo país de mayor dependencia energética de la Unión Europea. Pasamos al siguiente punto, la actividad industrial. Si recordáis, la actividad industrial comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, cuando se empezaron a utilizar maquinarias y nuevas fuentes de energía. En la actualidad podemos clasificar la industria de la siguiente manera: industrias básicas o pesadas, industrias de equipamiento o semiligeras, industria de uso y consumo o ligeras. En cuanto a la primera, las industrias básicas o pesadas tienen como finalidad la elaboración de productos semi-elaborados para su uso en otras industrias, como por ejemplo la industria siderúrgica o la industria química básica. En cuanto a las industrias de equipamiento o semiligeras, son aquellas que producen bienes dirigidos a la fabricación de nuevos bienes, como puede ser la fabricación de maquinaria y herramientas.
Y en cuanto a la última, la industria de uso y consumo o ligeras son aquellas cuya finalidad es el consumo directo por parte de la población, como puede ser la alimentaria o la de la confección. Los factores de localización industrial han cambiado a lo largo del tiempo. Los primeros centros industriales buscaban la proximidad a las materias primas y fuentes de energía, junto con la presencia de una mano de obra abundante y la posibilidad de crear un buen sistema de transporte para sus productos. Sin embargo, la evolución de la industria en un mundo cada vez más globalizado ha derivado en dos movimientos completamente opuestos. Por un lado, tendríamos la tendencia a la aglomeración industrial, donde distintas industrias se unen para beneficiarse de ventajas comunes a todas ellas. Y por otro lado, tendríamos la deslocalización industrial, por la cual determinadas industrias o fases de la producción se trasladan a terceros países, favorecidos por el desarrollo de transporte con un menor coste de la mano de obra, entre otros aspectos favorables. Pasamos al siguiente punto, la industria en España. El proceso industrializador en España tuvo lugar más tarde que en el resto de países europeos. Fue un avance a golpes y la industria quedó localizada en zonas muy específicas. Podemos distinguir varias fases de este proceso y vamos a exponer lo fundamental de cada una de ellas. En el siglo XIX se produce el inicio del despegue industrial de España, pero desde el principio España siempre dependió de países europeos. Esto se debió principalmente a dos razones. La primera de ellas, de que no disponía del capital suficiente para invertir, y la segunda, que carecía de maquinarias y adelantos técnicos que le permitiera una industria moderna y avanzada. Por eso, desde el principio tuvieron que invertir empresarios extranjeros en la industria española. La siguiente fase sería el crecimiento industrial hasta la Guerra Civil. Durante las primeras décadas del siglo XX, la industria experimentó un notable crecimiento debido principalmente a varios factores. Uno de ellos fue el fomento de las obras públicas. El siguiente se debería a la repatriación de capitales de las colonias americanas. Otro factor fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, que como España no entró en la guerra, pues se dedicó a fabricar productos necesarios para los países que sí estaban en guerra. Y por último, debido a una política de protección arancelaria. La siguiente fase sería la industria durante el franquismo. El estallido de la guerra rompió la tendencia anterior y el Estado tuvo que dedicar su tiempo y su dinero a recuperar un país que estaba prácticamente en la ruina. La siguiente fase sería el impulso industrializador a partir de los años 60. En la época de los 60, España vive una época de desarrollo económico sin precedentes. El Estado franquista incentivó el desarrollo industrial, sin embargo, seguían habiendo esas diferencias regionales y el desarrollo de la industria se concentró en las regiones que ya tenían tradición industrial, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, que concentraban las 3/4 partes de la producción industrial. La siguiente fase viene marcada por la crisis del petróleo de 1973 que afectó profundamente a España. La subida del precio del petróleo tuvo importantes consecuencias para la industria española, teniendo en cuenta su dependencia energética y tecnológica. Debido a esto, España no tiene más remedio que reestructurar su industria. Y ya pasamos a la última fase, que sería la fase llamada como tercera revolución industrial, que es el estado actual en el que se encuentra la industria española. ¿Qué novedades aporta esta tercera revolución industrial? Pues vamos a comentar algunas de ellas. Por un lado, se desarrollan nuevos sectores industriales como son la automatización de la información, robótica, ofimática, diseño asistido, aparece también la telemática. Es característico también de esta nueva etapa la descentralización de la producción. Además, se ha incorporado la flexibilización productiva. También ha cambiado el tamaño de las empresas, que ahora es menor. Se produce un desarrollo de las medianas y pequeñas empresas, que es lo que conocemos como pymes. También el personal que se requiere ahora en las empresas es un personal más cualificado, con más formación que los trabajadores en etapas anteriores. Además, la industria necesita de muchos servicios propios de las actividades del sector terciario, es decir, diseño, publicidad, estudios de mercados, para que sean empresas competitivas.
De igual modo aparece el fenómeno de deslocalización, es decir, las empresas se van allí donde la mano de obra o la producción es más barata. También hay una búsqueda de parques tecnológicos en los que se ofrecen todo tipo de servicios para las industrias de alta tecnología e innovación. También se tiene muy presente para diseñar el proceso de producción las cuestiones relativas al respeto medioambiental en relación a las leyes que el Estado exige. Y por último, muchas empresas públicas dependientes del Estado se privatizan. Pasamos al segundo punto del tema, las actividades terciarias. Siempre ha sido difícil definir el concepto de sector terciario porque agrupa un montón de actividades muy diferentes, como son comercio, turismo, transporte, administración pública, finanzas, medios de comunicación, etc. Pero todos ellos presentan una serie de características comunes, que serían las siguientes. Son inmateriales y se valoran por el esfuerzo personal en la prestación de un servicio, como puede ser el servicio de un médico. Además, no pueden almacenarse y tanto la producción y consumo son instantáneos. A nivel empresarial, la disposición con respecto a otros sectores es mayor, así como una mayor implantación de mano de obra femenina. Y por último, suelen predominar más el empleo a tiempo parcial y sumergido. En nuestro país, como ha sucedido en la mayoría de los países desarrollados, ha sufrido en las últimas décadas un proceso de terciarización. Esto quiere decir que el sector servicios se ha convertido en el más importante de su economía, tanto por su aportación al conjunto del PIB como por el número de trabajadores que emplea este sector. Vamos a ver ahora una serie de actividades que son características de este sector terciario. Vamos a comenzar por el comercio. Entendemos el comercio como la actividad socioeconómica que permite la compra y venta de bienes y servicios. Tradicionalmente se ha establecido una división fundamental del comercio basada en su ubicación geográfica. Podemos distinguir entre comercio interno, que es el que se realiza dentro de las fronteras de un país, y comercio externo, que es el que se realiza con otros países a los cuales se exporta o de los cuales se importa. El comercio interior es, detrás del turismo, el sector más importante de la economía española, pues genera aproximadamente el 10% de la riqueza total del país y emplea a unos 3 millones de personas. Dentro del comercio interior debemos diferenciar dos grandes segmentos, el comercio mayorista, que es aquel que compra directamente a los productores y revende los productos a los minoristas en grandes cantidades. Y por otro lado está el comercio minorista, compra los productos a los mayoristas y los vende directamente al consumidor. En cuanto al comercio exterior, este se produce en un doble sentido. Las exportaciones, que sería la venta de productos españoles en el extranjero, y las importaciones, que sería la compra de productos en el extranjero para su consumo o empleo en España. España exporta sobre todo productos industriales y maquinaria, vehículos, productos de moda y calzado y productos agrarios, sobre todo frutas y hortalizas, mientras que importa mayoritariamente productos energéticos como el petróleo, productos industriales y productos agrarios. La mayoría de exportaciones e importaciones se realizan con los grandes países de la Unión Europea. Pasamos a la siguiente actividad del sector terciario, que sería el transporte. El transporte es uno de los sectores que ha experimentado un desarrollo más importante en los últimos años. Las características principales que definen el sistema de transporte en España son el medio físico, que supone un importante condicionante para su desarrollo, ya que en España existe una gran cantidad de relieves y las pendientes son un problema importante a la hora del desarrollo del transporte terrestre, aunque hay soluciones técnicas que encarecen mucho su construcción. Otra característica serían que las redes de transporte terrestre y aéreas tienen una estructura radial, con centro en Madrid, desde el que salen radios hacia la periferia. Otra característica es que hay un fuerte desequilibrio territorial de los transportes. Las regiones más desarrolladas tienen más y mejores medios de transporte que las regiones menos desarrolladas, lo que genera a su vez mayor desequilibrio. Otra característica es que las competencias sobre transporte se han descentralizado. También podemos destacar la preponderancia del transporte por carretera, tanto para pasajeros como para mercancías. Y la última característica es que supone un importante impacto medioambiental, tanto acústico como visual.
Y por último, dentro del sector terciario, vamos a ver la actividad turística. El turismo se ha convertido en los últimos años en un potente eje económico mundial, que ha generado un impacto socioeconómico que ha permitido estimular sectores industriales en crisis y ha aumentado el empleo en general, pero también ha tenido un impacto negativo, como es alterar el medio físico, los espacios naturales y muchos paisajes agrarios. España se sitúa entre uno de los primeros puestos en el ranking de potencias turísticas en el mundo. Este auge turístico comienza en España en los años 60 y se produce principalmente por causas externas e internas. Respecto a las causas externas, podemos decir que la sociedad europea, después de la Segunda Guerra Mundial, sufrió una transformación y un desarrollo que dio lugar a lo que conocemos como estado de bienestar. En cuanto a las causas internas, España comienza en estas fechas a abrirse al exterior y esto posibilita el mayor conocimiento de nuestro país por parte de las sociedades extranjeras. Nuestra situación geográfica, clima favorable, amplio litoral, patrimonio cultural hicieron de nuestro país una buena oferta turística. Todo ello a buenos precios, ya que en esos momentos España era un país con ciertos retrasos respecto a los países europeos. Pero ¿cómo es nuestro actual modelo turístico? Pues este modelo tiene 4 características principalmente. La primera de ellas sería que la mayoría de los visitantes son de procedencia internacional. La segunda es que es un turismo de masas. La siguiente característica sería que la demanda se concreta en turismo de sol y playa. Y por último, tiene una acusada estacionalidad y concentración. Y ya vamos a pasar a lo que sería el último punto del tema, el sector cuaternario. El sector cuaternario es un sector de reciente concepción. A menudo se le ha relacionado con el sector terciario, llegándolo a llamar terciario superior, pero al tratarse de actividades de gran importancia y que complementan a los otros 3 sectores de la actividad económica, de forma independiente se considera en la actualidad como sector cuaternario. Entre las actividades que podemos incluir en este sector estaría la industria de alta tecnología, tecnologías de la información, las telecomunicaciones, algunas formas de investigación científica, la consultoría y la industria de la información. El desarrollo de este sector es clave para el triunfo económico de cualquier país. Y hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis de hacer los resúmenes o los esquemas si tenéis oportunidad. Y nada, nos vemos dentro de una semana y esperemos que pase pronto y nos podamos ver otra vez físicamente. Un saludo para todos.